Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. El sistema consiste en generar una base de datos que permite hacer una preconstrucción de la obra en la computadora, en el sistema informático, en el cual se concentra, se unifica la información que con los sistemas tradicionales está disperso en muchos soportes que no están conectados entre sí. Hoy en día vos tenés por un lado todos los archivos que soportan los planos de la obra, que no están conectados entre sí, que puede haber para una obra entre 50, 100 o hasta 1000 planos distintos, cuya coordinación depende de quién está a cargo de la coordinación, pero los planos entre sí no tienen ninguna indicación de que lo que está en la planta y lo que está en el corte sea coherente, y es muy frecuente que uno llegue a una obra y en la planta y el corte una ventana la corría en la planta y no la corría en el corte y hay que ir a consultar a ver cuál es la correcta. Entonces por un lado tenés los planos, por otro lado tenés la información alfanumérica o numérica, los cómputos, los presupuestos, y también tenés la información de proyectual o de visualización 3D de la obra que se utiliza para convencer a los inversores, para mostrar a los usuarios, a los clientes sobre las características de la obra. Toda esa información que está dispersa en distintos soportes, en el BIM está concentrada en una base de datos unificada. Esa base de datos unificada tiene la ventaja de que la información es coherente y que además yo puedo validar en la computadora mucho antes de que me encuentre con las dificultades propias de una obra en la obra misma. Con la ventaja de que corregir una colisión entre un caño y una columna en la computadora es muchísimo más económico que hacerlo en la obra como sucede en la realidad. Entonces, lo que el BIM logra o permite lograr es anticipar todas esas dificultades en la computadora, resolverlas en ese momento y llegar a la obra con una definición de las características de la obra mucho más ajustada y por lo tanto reduciendo los costos, mejorando los tiempos y asegurando una calidad de obra mayor, ¿no? Esas son las características que ha hecho que el BIM sea adoptado en forma creciente en la mayor parte de los países del mundo. Esto significa un cambio de paradigma en el mundo de la construcción. Construir antes de construir. Es una construcción virtual, una proyección virtual de todo el proceso de obra que viene sin dudas a cambiar cómo es la gestión de obra, a optimizar gastos, recursos, logística, y esto tiene mucho que ver y nos vamos a detener ahora en cómo incorpora la industria el concepto nuevo de BIM y cómo es incorporar cambios a la industria de la construcción. El cambio ha sido paulatino si analizamos lo que ha sucedido en el mundo. O sea, inicialmente fue tomado como un cambio de tecnología informática y con el tiempo se ha verificado la importancia que tiene y el valor que tiene tomarlo como un punto de partida para un cambio mucho más profundo. En general, donde esto tuvo mayor impacto fue cuando se han hecho análisis, como fue en el caso de los Estados Unidos, después en el caso de Gran Bretaña, donde el gobierno tomó a su cargo un análisis pormenorizado del impacto de la inversión en esta tecnología y su recupero a nivel de costos y de calidad. Como esos análisis dieron un resultado positivo, en el caso de Estados Unidos fue hecho entre el año 2004 y 2006, ellos tomaron la decisión de impulsarlo como una exigencia para las obras con fondos federales y a partir de ahí eso comenzó a tener una difusión muy grande en los Estados Unidos. Lo mismo sucedió en Gran Bretaña hace 4 o 5 años y pasó a ser obligatorio del año 2015 y eso tiene un impacto enorme en la construcción, en todo el proceso, en toda la cadena de valor, digamos, desde los estudios hasta el proceso constructivo. Y después tiene un impacto en el comitente, es decir, en la posibilidad de entregarle al dueño del edificio una base de datos que puede ser utilizada durante la vida útil del edificio para mantenimiento y obras de modificación durante la obra. El impacto en la Argentina hasta ahora es mínimo porque la Argentina por distintas circunstancias fue bastante reacio como en forma global a su adopción, ¿no? Creo que es algo que estamos viendo en el último año y medio, que hay un interés mucho mayor
y la posibilidad de que se abra la posibilidad de incorporarlo en forma masiva. El cambio de mentalidad de tecnología se aplica a la reforma de un departamento o a la construcción de un aeropuerto, digamos. En realidad, cuando yo lo que te estoy diciendo es cuál es el beneficio de encontrarte que una dificultad en la obra la podés preanalizar en la computadora, esa ganancia la tenés, te vuelvo a decir, para una pequeña casa o para una envergadura. En ambos casos el impacto positivo es similar y de hecho es más fácil incorporarlo en pequeñas estructuras que en grandes estructuras. Y en grandes estructuras implica un esfuerzo de varios años. Presentó en forma exclusiva Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. El cambio de software es uno de los elementos importantes sin duda, pero no creo ni siquiera que sea el decisivo, ¿no? Creo que hay que incorporar un cambio de software, que es el software, en vez de usar el CAD, que es el que trabaja con archivos independientes, utilizar alguno de los software que trabaja con la maqueta virtual. En el caso de los productos de Autodesk es Revit, hay otros productos como Archicad, como Bentley, como Allplan, hay varios productos que utilizan que implementan la misma metodología BIM, pero me parece que lo más importante es entender que implica un cambio de procesos. Es decir, el hecho de que uno pueda validar las características de la obra anticipadamente implica entender que en el momento del proyecto yo tengo que traer el know-how que hoy en día se relega a etapas posteriores, con las implicancias de que esos problemas los encontrás cuando es muy caro corregirlos, digamos, ¿no? Entonces hay un cambio de procesos en toda la cadena de valor que implica tanto al estudio de arquitectura como a la constructora, como los encargados de gerenciamiento y dirección de obra. Entonces ahí me parece que hay un tema muy importante a tener en cuenta, que en general debe ser abordado en cada organización por el nivel más alto de la organización. Es decir, no es una decisión que conviene ser encarada desde el lado técnico. Es decir, no es el cadista el que tiene que decir, mira, ahora en vez de AutoCAD voy a usar Revit. Tiene que ser el responsable del estudio de la empresa constructora, de la gerenciadora o del comitente, el que diga, nosotros queremos trabajar con una metodología de trabajo BIM, o sea, con la posibilidad de tener una maqueta virtual que nos permita tener control global de la obra anticipado y que nos permita llegar hasta el final de obra con un modelo virtual que podamos también utilizar para eventualmente su continuidad de uso cuando se dé el mantenimiento y explotación de la obra posterior, ¿no? Y por más que parezca algo alejado o desarrollado para especialistas, a todo el mundo le pasa cuando hace alguna reforma en su casa que tiene que realizar un cálculo de material, de costos, de logística, y a veces una equivocación al respecto implica que uno pierda tiempo, dinero, recursos humanos. Bueno, esto estaría solucionándose si se aplica el sistema BIM, que no está solo pensado para grandes obras, sino también que le da mucho más eficiencia a pequeñas reformas. El arquitecto Juan Gil nos va a contar cómo es pasar de un sistema a otro y una experiencia personal que tiene con el sistema BIM. Soy como un converso, estoy en el proceso de conversión, por eso es más mi testimonio es un poco de haberlo visto a esto, de haber visto la potencia que tiene esta metodología, te diría. No sé si está bien, son muchos programas, como dijo Mario y como dice Sebastián, que es lo que estamos dando en la capacitación, en la escuela de capacitación, pero en realidad es una filosofía o una metodología de trabajo. O sea, yo al haber estado de los dos lados del mostrador, haber estado como desarrollador y como cliente, y haber estado después del otro lado de la empresa constructora y haber manejado todos los planos ejecutivos que me venían de mi propio estudio, me di cuenta de la deficiencia enorme, no por una cuestión que nuestro estudio, nuestros desarrollos fuesen deficientes, sino porque hay mucha información que por cultura se define en obra. Entonces, esa metodología de trabajo y esa falta de eficiencia, yo lo vi, lo constaté realmente en la obra. O sea, manejando, nosotros hemos construido más de 40.000 metros cuadrados en Capital Federal, edificios de vivienda, entonces
yo estaba en la obra, o sea, lo veía concretamente cómo estas interferencias y cómo estos problemas que surgen, que nos pasan a todos los desarrolladores y todos los constructores, con este sistema, con esta metodología de BIM, se eliminarían. O sea, esto de construirlo antes, yo lo que digo es, me gusta decirlo, que somos albañiles virtuales, oficiales virtuales de la construcción, ¿no? O sea, entonces yo lo que vengo a contarles está muy bueno. Es un proceso que genera un esfuerzo por parte, sobre todo de las cabezas de las empresas. Como decía Mario, esto no va a ser algo que venga el cadista o el gerente de proyectos a traérselo al dueño y tratar de convencerlo, porque se van a chocar contra una pared constantemente. Si las cabezas no se dan cuenta de la potencia que tiene este sistema, esta metodología, yo creo que se van a quedar afuera del mercado, porque la competitividad y la competencia que va a haber de afuera, sobre todo, como decíamos, esto en Chile, en Brasil, en Perú ya están implementando esto, va a ser tremendo, ¿no? Seguimos hablando con el arquitecto Juan Francisco Gil en relación a esta nueva aplicación, a este nuevo sistema BIM, que realmente es un cambio de paradigma en el mundo de la construcción, que permite achicar tiempos, efectivizar costos y también hacer la logística mucho más organizada en una obra de la construcción. Cuanto más tiempo de proyecto, menor tiempo de obra, y eso es plata en este momento. Con el tema inflacionario galopante, que esperemos que seguramente esto va a mejorar, y con el contexto internacional, sobre todo nacional, que tenemos, todos estos fondos que esperemos que vengan, van a requerir que nosotros tengamos un nivel de eficiencia y profesionalización mayor. Nuestro gremio, lamentablemente, yo creo que no ha mejorado eso en los últimos años. O sea, nos hemos quedado en el tema de la profesionalización y en el avance de metodologías de trabajo, ¿no? O sea, desde la Cámara estamos tratando de ser como la cabeza de lanza de este nuevo metodología de trabajo, que es algo que tiene que empezar desde el estudio hasta finalizar en el último instalador de la obra, ¿no? O sea, nosotros tampoco, no es que, yo lo que pienso esto no es que nosotros vamos a decirles a los instaladores o a los electricistas, a los técnicos, cómo tienen que hacer las instalaciones, sino simplemente nosotros tenemos que recopilar las buenas prácticas que ya existen en nuestro gremio y volcarlas a un modelo virtual. Simplemente es eso, y después ese modelo virtual volverlo a la obra para evitar todos estos problemas de interferencias y demás que todo el mundo conoce y que nadie puede ser ajeno a esto. Eso, yo creo que esto, sobre todo el mensaje es, las cabezas tienen que darse cuenta de que esto no es un software más, no es una tecnología nueva para hacer renders. Esto es una filosofía, una metodología de trabajo nueva, es una profesionalización de nuestra industria, ¿no?